Siempre indicando que al final vamos a dejar los espacios para las preguntas, como siempre, si las tienen, ya sea directamente levantando una mano o si no en el chat, para poder de alguna manera eh, precisar algunos aspectos importantes sobre los temas tratados, no solamente estos temas nuevos que vamos a ver el día de hoy, sino los anteriores también para algunas, de alguna manera, precisiones, ¿no? Muy bien. Vamos a tratar el tema de aspectos técnicos con respecto a la formalización y el tema del catastro, ¿no? Utilizado para estos fines, para los fines de formalización que hemos visto en las clases anteriores, para fines de formalización urbana, fines de formalización rural. Y estos aspectos técnicos, cómo de alguna manera se vienen desarrollando a través de los entes formalizadores. El tema de las bases gráficas, que es uno de los puntos importantes, ¿no? Todo ente formalizador urbano, rural, necesita de bases gráficas, ¿no? Independientemente a la base gráfica registral. Son bases gráficas construidas, elaboradas, implementadas por cada una de las entidades, ¿no? Entonces hay que ver ciertos aspectos importantes de estas bases gráficas, cómo deben ser administradas. Y por último, tocaremos un tema muy importante, ¿no? El tema de duplicidad de partidas registrales, un tema vigente, un tema de alguna manera que a veces no existe una solución en vía administrativa, sino tenemos que recurrir a la vía judicial para su resolución, pero a veces no tenemos claro si realmente estamos frente a un problema de duplicidad o simplemente un tema de corrección de gráfico, corrección de errores gráficos o en realidad un tema de correlación de partidas, que también lo vamos a ver, ¿no? Entonces vamos a tratar de diseñar toda una metodología para poder desarrollar estos temas de la mejor manera con casos prácticos. Muy bien, entonces vamos a empezar el tema con estas consideraciones, aspectos generales, ¿no? Entonces vamos a trabajar hoy día esta parte de la formalización y saneamiento físico legal de posesiones informales, ¿no? Aspectos técnicos. Y estos aspectos técnicos están supeditados en las actividades que realizan los entes formalizadores. Hemos explicado que los entes formalizadores en materia urbana sobre asentamientos humanos, posesiones informales y centros poblados son las municipalidades distritales, provinciales y COFOPRI, ¿no? Y dentro de estas actividades que realizan los equipos técnicos, cuando hablo de equipos técnicos o brigadas, estamos hablando de abogados y técnicos, ingenieros o arquitectos que trabajan para estas instituciones y desarrollan todo este tipo de actividades, ¿no? Y que al final elaboran informes que son el sustento de cada uno de los procedimientos administrativos. Al final de un procedimiento administrativo de regularización de la propiedad o de formalización de la propiedad, lo que se busca es la entrega de títulos de propiedad debidamente inscritos en el registro de la propiedad. Entonces, en los aspectos técnicos, en tema urbano, tenemos la inspección de campo, el levantamiento geodésico, ¿no? Todo el trabajo realizado para que esta poligonal, generalmente el perimétrico en el tema de asentamientos humanos o posesiones informales, sea objeto de referencia dentro o con relación a la base gráfica registral, porque eso tenemos que llevarlo al registro e inscribirlo. Entonces, en el momento de la inscripción, tiene que haber un tamiz, un filtro de control, una supervisión de todo el trabajo justamente de levantamiento, especialmente el tema geodésico, para ubicar puntos de control y poder, digamos, anclar la poligonal, ¿no? Georreferenciarla. Una vez que tengamos el tema del trabajo geodésico, hacemos el levantamiento topográfico, los topógrafos van a campo, depende de las brigadas que necesite para si tengo un pueblo de 100 lotes, 200, 500, 1000 lotes, depende de la cantidad de lotes y definimos el número de brigadas necesarias para poder trabajar y realizar pues las mediciones de los cabezas de manzana, a veces pues de lotes al interior cuando se tiene pues digamos, la facilidad de poder ingresar a estos lotes y poder tener medidas más exactas. Pero dentro de este trabajo de topografía también va de la mano otro equipo que va en paralelo, que son los verificadores. Los verificadores son ingenieros, arquitectos que van conjuntamente con un asistente y comienzan a tomar medidas de los frentes del lote, ¿no? Generalmente los frentes del lote. Si puede ingresar a las viviendas, también toman pues los linderos de derecha, izquierda, fondo y también hacen lo que se llaman las triangulaciones de manzanas. Se ubican en en los vértices de manzana y hacen triangulaciones para tener y definir las medidas más exactas para tener pues un plano acorde con la realidad, ¿no? Porque es lo que se busca, la realidad reflejada en campo que ingrese al registro para su inscripción. Una vez que tenemos toda esta información, pasan a los editores. Los editores son generalmente ingenieros geógrafos, arquitectos, ingenieros que
se dedican a elaborar los planos. Generalmente en formalización urbana necesitamos el tema del plano perimétrico y el plano de trazado y lotización, donde están todos los lotes, ¿no? Y sobre ese lote, esta primera edición que de alguna manera elabora un PTL, un plano de trazado y lotización, el técnico responsable de brigada baja a campo para hacer la consistencia, como se dice, un checklist de cada lote, ver las manzanas, los lotes, los equipamientos, entonces hacer una especie de control de calidad que se denomina consistencia técnica. Una vez que le dé esa consistencia y corrija errores realizados o ejecutados en la edición, se tiene ya el plano final, ¿no? El plano perimétrico, plano trazado de lotización también final, que de alguna manera refleje la realidad en campo, ¿no? Se elaboran estos planos, planos perimétricos, plano de trazado y las memorias descriptivas de cada uno de ellos, ¿no? Que son requisitos esenciales para ingresarlo al registro de la propiedad. Y sobre todo que estos planos tienen que ingresar a la base gráfica de propiedades, esta famosa base gráfica que administra el ente formalizador. Y en la parte legal, también el abogado en paralelo, independientemente del aspecto técnico, realizará el análisis de los documentos, ¿no? Análisis de las partidas registrales, o presentará oficio a las instituciones, hará las correcciones necesarias al registro, verificará la existencia de procesos judiciales o administrativos y elaborará oficios y resoluciones que se van al registro de la propiedad. Entonces, en esta inspección en campo es una inspección que permite determinar justamente la poligonal. Tendré que incorporar dentro de este perímetro poligonal los lotes existentes en campo, lo que exista realmente, excluyendo los lotes vacíos, excluyendo aquellas áreas que son intangibles, por ejemplo, una zona arqueológica, una zona de riesgo. Tendré que excluirla. La inspección de campo permite identificar en forma física justamente todos estos aspectos y definir la forma de mi plano que se va a inscribir en el registro de la propiedad. Entonces, este campo me permite dar las instrucciones de qué es lo que se va a levantar, dónde se deben poner los puntos geodésicos, coordinado con el equipo de geodesia, para saber pues cómo llevar adelante esta, digamos, este levantamiento o esta construcción de la poligonal del plano perimétrico y pues, sobre todo el plano de trazado de lotización. Por supuesto que estos puntos de control geodésicos puestos van a tener pues una validación por el IGN, ¿no? Aparte que todo este trabajo va a estar realizado en el nuevo sistema WGS84, ¿no? Para que de alguna manera esté acorde con los lineamientos otorgados por el IGN con respecto a información nueva y actual georreferenciada. Entonces, después de los puntos geodésicos, se anclan los equipos topográficos, tenemos los puntos de control, hacemos poligonales de ayuda para poder de alguna manera hacer los levantamientos. Este levantamiento es liderado por el técnico de brigada de formalización, quien guía al equipo técnico en campo para indicarle qué es lo que tiene que levantar y excluir las zonas que no se van a formalizar. Entonces, es un trabajo de alguna manera definido que generalmente va al levantamiento de cabezas de manzana y de lotes si fueran necesarios. Entonces, vemos ahí el equipo topografía, ¿no? Depende de la cantidad de lotes para hacer este trabajo y poder de alguna manera tomar los puntos que son necesarios para la edición de estos planos. Viene la verificación, medición lote por lote, frentes generalmente, si se puede ingresar a los lotes y tomar más medidas, mucho mejor, las triangulaciones con cabeza de manzana. Y toda esta información se lleva a gabinete. El trabajo topográfico, el trabajo de los verificadores se lleva al tema de los editores, quienes van a representar esos puntos en polígonos cerrados a través de un programa o directamente digitalizados y van a generar pues un proyecto o una propuesta de plano de tasolotización que va a servir como base para poder ir a campo y realizar este proceso. En la verificación, de alguna manera, define justamente la posición actual de los lotes, ¿no? Tratar de minimizar los errores, sobre todo con respecto a la ubicación, ya que en muchos centros poblados las lotizaciones no son regulares, ¿no? No son manzanas regulares ni lotes regulares, entonces se necesita mucha precisión para la elaboración de los planos finales que se van a inscribir. Entonces, el editor va a recibir toda esta información y va a comenzar a elaborar los planos, un plano base primero y después ya un plano final con las consideraciones tomadas en campo al momento de hacerse la consistencia, ¿no? De la información técnica. Y el producto final es la elaboración del plano perimétrico. Este plano, elaborado por el editor, ¿no?
que está acotado al centímetro, indica las colindancias, no, un gráfico donde está la ubicación del predio, ¿no? Este polígono, y se presenta este plano que mantiene una proporción de 1 al 10, ¿no? Según las referencias solicitadas por registro de la propiedad, ¿no? Y está referenciado en coordenadas UTM, WGS 84. ¿No? Tenemos un modelo, un plano, esto puede variar según cada ente formalizador, las municipales tienen un formato establecido, a diferencia de COFOPRI, entonces, pero esto viene acorde con la coordinación que se haga directamente con el registro de la propiedad para ver cómo se presenta la información y el formato de planos que acepta el registro de la propiedad, el registro de predios, ¿no? Y también se elabora el tema del plano de trazado de utilización con toda la información. Acá viene se ha hecho la consistencia en campo, se corrigen y de alguna manera se precisan los lotes, lotes de vivienda, equipamientos urbanos, vías y todos los componentes al interior del plano de trazado de lotización, que es uno de los, de alguna manera, planos esenciales para poder independizar los predios, ¿no? Entonces, este plano tiene que contener todos los usos urbanos, las vías, los equipamientos que forman parte y aparte, independientemente, un cuadro general de áreas, ¿no? Sobre los planos perimétricos y plano de trazado de utilización se elaboran las memorias descriptivas de cada uno de ellos. Ejemplo de un plano de trazado de lotización, como vemos, ahí están los lotes, los equipamientos, las vías, todo lo que está al interior se inscribe en el registro de la propiedad. Y una vez inscrito, cada polígono, ya hemos dicho, automáticamente genera una partida registral. Entonces, acá viene un tema que hemos comentado. Este plano es un plano de lotización que recoge una realidad, pero no necesariamente una realidad existente plena, ¿no? Porque pueden haber variaciones, porque puede haber títulos que son recogidos en el plano y son plasmados ahí. Entonces puede haber una diferencia entre lo que es campo con el derecho de propiedad inscrito en el registro. Es una primera precisión. En consecuencia, si yo hago un catastro y levanto planos, esos planos catastrales no se inscriben directamente en el registro de la propiedad, registro de predios. Es decir, los planos que se inscriben, que son materia de inscripción, son los planos de trazado de utilización, no son los planos, digamos, en el tema urbano, no son los planos catastrales. Los planos catastrales sirven para otra finalidad. Se quedan de alguna manera en custodia en las municipalidades para, de alguna manera, tener su catastro actualizado, realizar procesos de actualización, modificación de información de las fichas catastrales. Para esa finalidad, no tiene finalidad registral. En cambio, el PTL, el plano de trazado de lotización elaborado por el ente formalizador, sí tiene una calidad registral, porque todo este plano se va a inscribir y va a generar lotes individuales con su partida registral cada una de ellas, ¿no? Ese es el efecto que tienen estos planos de lotización. Muy bien. En el tema rural, ¿no? En tema rural también hay aspectos técnicos vinculados al catastro, ¿no? Hemos visto que en el tema urbano hay muchos aspectos técnicos vinculados al catastro y en el tema rural también es lo mismo. Y se comienza estos primeros aspectos técnicos relacionados entre el tema rural con el catastro en la determinación de la unidad territorial a formalizar. Es decir, en materia rural hay dos procedimientos generales, ¿no? Uno es el de oficio, el masivo, el tomar una zona que tiene 500 unidades catastrales, ¿no? En un masivo gratuito. Y el otro procedimiento es a pedido de parte, cuando un agricultor que vive en Huacho, en Guauro, en Cañete, tiene una parcela de 5 hectáreas y solicita su título de propiedad, ¿no? Su título de propiedad. Entonces, ahí hay un procedimiento a solicitud de parte. En consecuencia, la determinación de la unidad territorial es para los procedimientos masivos, ¿no? Donde el propio gobierno regional, el ente formalizador rural, va a seleccionar un área determinada, puede ser, por ejemplo, 800, 1000 hectáreas, y sobre esas zonas va a hacer todo su estudio técnico-legal y va a determinar, va a levantar todos los lotes que estén dentro de esta unidad territorial. Esta unidad territorial no es materia de inscripción, es decir, no la vamos a inscribir en registros públicos. Es decir, levanto un polígono, una unidad territorial de 1000 hectáreas, no necesariamente voy a generar una inmatriculación de un predio de 1000 hectáreas. Lo que voy a hacer es al interior de estas 1000 hectáreas hay predios rústicos individuales, esos los voy a titular a través del levantamiento catastral que haga. En consecuencia, la unidad territorial definida tiene que estar en coordenadas UTM, tiene que estar georreferenciado, tiene que haber geodesia para levantarlo y ser aprobado con un informe o resolución por parte del gobierno regional.
Y esta información, la parte, digamos, de la resolución o del informe, más el plano georreferenciado, se remite al SCR, se aloja en el sistema SCR y este SCR es administrado por la IGESPAR, por Midagri. Entonces, la información producida por el gobierno regional es remitida al Midagri, administrada por la IGESPAR, quien recepciona esa información y le incorpora a su base gráfica registral, ¿no? El SCR, Sistema Catastral Rural. Toda esta información que se remite, ya sea de esta unidad territorial o de los predios rústicos que esté levantando un gobierno regional, toda esta información tiene que estar georreferenciada y de alguna manera levantada en en el datum WGS84. Entonces, una vez que el Midagri reseccione la información, a partir de ahí podrá continuar el proceso de formalización, las otras etapas del proceso, entre ellas el diagnóstico técnico legal, ¿no? Entonces, esta primera precisión técnica es, digamos, los antecedentes del catastro, ¿no? Es la forma como se está, digamos, y los inicios del catastro rural de definir la unidad territorial. Entonces, una vez definido y transferido al SCR, se hace el diagnóstico y ahí viene el segundo componente del tema catastral, ¿no? El diagnóstico me ayuda a comprender la realidad del catastro. ¿Qué quiere decir? Los titulares que están sobre el suelo. Porque uno de los componentes del catastro, hemos dicho, es la parte legal, la parte jurídica. Y la parte jurídica está con determinar la titularidad del suelo. Estos terrenos donde estoy haciendo catastro, ¿a quién le pertenecen? Le pertenecerán al Estado, a una institución del Estado, al SBN, a COFOPRI, o le pertenecerá a una empresa agrícola, Buenaventura, La Victoria, Hoja Redonda, o le pertenecerá a una comunidad campesina o nativa. Entonces, ¿por qué es importante el tema del diagnóstico? Porque nos permite ver si vamos a aplicar el catastro. Porque si yo en mi diagnóstico determino que es un área donde la propiedad está determinada con áreas comunales, donde hay la titularidad comunal, automáticamente ya no realizaré un levantamiento catastral de predios, porque prácticamente la ley excluye de alguna manera el levantamiento catastral en zonas donde hay titularidad de comunidades campesinas y nativas. Entonces lo excluye. El artículo 3 excluye y dice, sobre estas zonas de comunidades campesinas y nativas no se puede generar proceso de formalización menos catastro. Es decir, no podría decir, estoy sobre la comunidad de Guaral, ¿no? La Lomera de Guaral, y tengo predio rústico, entonces lo voy a catastrar. No, no puedo hacer eso porque la norma me impide realizar proceso de formalización. Porque si yo hago catastro, es con fines de formalización. Entonces, no debo levantar catastro ahí en áreas de comunidades campesinas ni nativas. ¿Por qué? Porque esos predios que yo levante, estas unidades catastrales, aún siendo ocupadas, no los voy a poder formalizar, no los voy a titular. Doctor, pero estamos levantando catastro, la realidad sí, pues, pero la excepción es que la comunidad es una unidad catastral. Por eso que tenemos un catastro de comunidades campesinas y nativas. Entonces, lo que esté dentro interfiere con el tema de catastro. No debería levantarse el catastro al interior de estas comunidades nativas y campesinas. Pero esa es la teoría. En la práctica se viene levantando. Y cuando vemos a veces el SICAR, este aplicativo informático del Midagri, vemos que dentro de los terrenos comunales existen parcelas con unidades catastrales. Existen predios rústicos, existen terrenos seriazos habilitados, terrenos seriazos sobre terrenos comunales. Entonces ahí ha sido un exceso por parte de Agricultura de levantar esos predios, porque se le está dando pues una condición jurídica totalmente diferente. Pero siguiendo con la lógica del tema catastral, es importante hacer el diagnóstico. Sí, en el diagnóstico se va a determinar dos aspectos importantes. Un aspecto, el tema legal, quién es el titular, el propietario del suelo, del terreno. Y el otro aspecto es las limitaciones del artículo 3, ¿no? Que no se encuentre estos terrenos sobre zonas arqueológicas, zona de riesgo, faja marginal y otras exclusiones establecidas, donde no se puede realizar procesos de formalización. Entonces, es importante de que el diagnóstico me defina exactamente estas limitaciones técnicas y me defina quién es el titular del predio, ¿no? Como parte del trabajo de determinación de propiedad a través del diagnóstico técnico legal. Muy bien. Y una vez terminado el diagnóstico y precisada la parte, digamos, de conclusiones, recomendaciones y acciones de saneamiento, es importante ejecutar estas acciones de saneamiento, para lo cual la Brigada Técnico-Legal tiene que sincerar el derecho de propiedad
remitiendo al registro oficios, resoluciones y planos que permitan materializar la realidad existente en el registro. Por ejemplo, si el diagnóstico arroja que esa unidad territorial o predios que están al interior de la unidad territorial se encuentran sobre propiedad privada de un fundo hoja redonda, por ejemplo, inscrito en registros públicos, determinaría de que esos predios, esas unidades catastrales estarían sobre propiedad privada y aplicarían el proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Muy bien, hasta ahí está la conclusión. Pero resulta de que en el diagnóstico se ha detectado una sentencia de expropiación, una sentencia judicial donde se ha pagado el justo y precio de ese fondo hoja redonda. Entonces, ¿qué falta ahí? Hacer una acción de saneamiento. Es decir, enviar esa resolución, enviar esos partes judiciales al registro y pedirle al registrador que cambie la titularidad del propietario privado hoja redonda a favor de la Dirección de Reforma Agraria, Estado. Y ahí ejecutar el procedimiento de titulación, ya no de prescripción, sino de adjudicación estatal. Entonces, estamos haciendo actividades, acciones que me permiten regularizar los derechos de propiedad a través de lo que se llama tracto sucesivo. Entonces, esa es una acción de saneamiento. Entonces, una vez realizadas las acciones de saneamiento necesarias en la parte técnica o en la parte legal, realizaremos el levantamiento catastral, ¿no? Realizamos un levantamiento de la información. Hemos dicho que este levantamiento catastral es con fines de formalización de elaboración de todo lo que es la planimetría, los famosos certificados de información catastral, y este levantamiento encierra el empadronamiento, la inderación y verificación de la explotación económica, ¿no? En el empadronamiento vamos a ir a campo, los equipos técnicos, ¿no? De empadronadores, vamos a ubicar al titular del predio, tomar sus datos, pedirle sus pruebas, la principal, la complementaria, que firmen las declaraciones juradas de no existencia de vínculo contractual, ni procesos judiciales ni administrativos, y recabar todos los documentos si los tuviera, ¿no? Entre ellos títulos de propiedad no inscritos. Entonces, esta actividad de empadronamiento fija de alguna manera el tema de la facultad que tiene el ente formalizador de poder otorgar un derecho de propiedad siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en la ley. La ley y el reglamento exigen una posición de este predio rústico antes del 31 de diciembre del 2020 en propiedad del Estado. Y si estuviéramos sobre propiedad privada, exige la posesión por más de 5 años, ¿no? Entonces, esta parte del empadronamiento es, de alguna manera, el primer contacto del equipo técnico del gobierno regional con el titular del predio. Después seguimos al tema de la linderación, la medición del predio, ¿no? El establecimiento justamente de estas medidas, estableciendo justamente el tema de los colindantes. Hay que definir el tema de las colindancias al interior del predio porque la participación del colindante dentro de este proceso de linderación es importante para evitar cometer errores y que a futuro estos colindantes que no están de acuerdo con una medida podrían impugnar el procedimiento. Entonces, para evitar eso, la participación del colindante es importante para evitar errores en el momento de la elaboración de los certificados de información catastral. Y después que levantemos, hagamos la linderación, vamos a verificar la explotación económica, ¿no? El técnico en ciencias agrarias verificará este ejercicio de la actividad agropecuaria, qué actividad realiza, si es de cultivos, qué es crianza de animales, etcétera, una actividad económica de alguna manera vinculado al tema agrario. Y además, dentro de este proceso de verificación de la explotación económica y la linderación y el empadronamiento, se cita pues a las autoridades del lugar, ¿no? Los tenientes gobernadores, los jueces de paz, los alcaldes que participen en el proceso para que den fe de la validez de, de estos procedimientos administrativos masivos que se están haciendo a nivel nacional, ¿no? Al final, el equipo técnico del gobierno regional va a elaborar la ficha catastral rural que está suscrita por el titular del predio y también por el técnico que hace o realiza el levantamiento. Y también puede estar firmado por una autoridad o representante del lugar, ¿no? De no encontrarse al titular. Muy bien, entonces con esta información, ¿no? Ahí sí viene la vinculación de la información levantada en campo del catastro rural, se elabora la información y automáticamente hemos dicho que esta información levantada de todos los predios rústicos con unidades catastrales es enviada nuevamente a la IGESPAR, a Midagri. ¿Para qué? Para que lo ingrese al SCR y lo valide. Entonces, la validación es la incorporación de esta información técnica dentro del sistema del SCR.
¿Por qué es importante ingresar esta información al SSR? Porque de ahí, cuando un gobierno regional necesite los certificados de información catastral, los planos de cada lote, va a tener lo que solicitar al sistema, ¿no? El SSR los genera, los remite al correo del jefe de la unidad de saneamiento y el jefe va a tener que imprimir. Una vez impreso, lo va a tener que sellar, firmar, para que tengan la validez jurídica necesaria. Entonces, aún el sistema está en continua actualización y debería a futuro estos envíos de información proporcionar el formato directamente ya validado, firmado con firma digital, pero por ahora no es así. Y también tendría que haber la opción de que el propio gobierno regional pueda generar esa información a través del sistema y automáticamente obtener justamente un certificado de información catastral en forma autónoma, ¿no? Sin necesidad, pues, de recurrir a la coordinación con el equipo de la IGESPAR. Entonces, ya es parte del desarrollo mismo del sistema catastral. Pero eso es lo que se busca a futuro, ¿no? Que los propios gobiernos regionales sean autónomos en la producción de información, en este caso de certificados de información catastral. Muy bien. Entonces, como ven, en el tema urbano hay aspectos técnicos vinculados al catastro con fines de formalización, como el catastro ayuda al tema de la formalización para la inscripción de los planos perimétricos, plano de trazado de utilización. En el tema rural está más arraigado, más comprometido el tema del catastro. Levanto el catastro para formalizar directamente, recojo la realidad y lo llevo al registro a inscribir estos derechos de propiedad sobre el suelo, ya sea en propiedad estatal o privada. Entonces, como vemos, pues hay una articulación entre el catastro y el registro que meritúa pues procedimientos masivos de formalización en ámbito urbano rural. Ahora pasamos a bases gráficas. ¿Por qué? Porque dentro de este contexto, ya sea del catastro, ya sea de formalización urbana o rural, es importante que la entidad, entidad que desarrolla estas actividades, una municipalidad, por ejemplo, cuente con una base gráfica de propiedades, ¿no? Una base gráfica de propiedades propia, integrada, que tenga toda la información de alguna manera concentrada para poder hacer los análisis espaciales, ¿no? Aún reciba información, aún reciba pedidos de administrados o de otras instituciones, pueda de alguna manera esta entidad formalizadora, una municipalidad, atender estos pedidos, para lo cual debe tener una base gráfica actualizada, lo más actualizado posible. En consecuencia, lo que debemos tener como municipalidad distrital, provincial o COFOPRI, debo tener o contar con una base gráfica de propiedades, ¿no? Que es la representación gráfica generalmente o como prioritariamente de las inscripciones registrales, ¿no? O la representación planimétrica registral de cada partida registral, pero además también la representación de derechos de propiedad u otros derechos reales. Por ejemplo, escrituras públicas, hijuelas, testamentos, todo lo que es de alguna manera derechos de propiedad que se incorporan dentro de la base gráfica de propiedades. Y esta base gráfica de propiedades es propia de un gobierno regional, de una entidad formalizadora, pero tiene que haber el componente de estandarización. La información tiene que estar estandarizada, de alguna manera definida, identificada como parte de este proceso de la elaboración de bases gráficas de propiedades. Muy bien. Entonces, para elaborar una base gráfica de propiedades, a veces es un poco complejo este tema, ¿no? Por ejemplo, quiero graficarlo y tratarlo de explicar cuál es la problemática existente en bases gráficas. Muy bien. Por ejemplo, solicitamos un procedimiento de adjudicación o prescripción adquisitiva sobre este terreno, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, aparte de mandar un plano en consulta, por ejemplo, mandaría este plano en consulta, registros públicos, en este caso el área de catastro, la SUNAR, me indicaría que se encontraría mi pueblo, mi predio rústico o mi pueblo, que esté en el centro, sobre este gran fundo, ¿no? Fundo hoja redonda, inscrito en el tomo 5 fojas 10. Hasta ahí no habría ningún problema, sería mi pueblo o mi parcela rústica, forma parte de este predio inscrito hace más o menos 60 o 70 años atrás, ¿no? 1950. Muy bien, hasta ahí no habría un problema, tengo el polígono y dentro de ese polígono tengo un polígono más pequeño que es mi unidad, mi asentamiento, mi centro poblado, aquello que quiero formalizar. Y me dice de que ese predio que quieres formalizar, ese asentamiento, esa parcela rústica se encuentra sobre un predio de mayor extensión inscrito en el tomo 5 fojas 10. Listo, ya tengo mi dato. Pero ¿qué pasa?
Esa es toda la información que me da el CBC. Me dice que está en el tomo 5, fojas 10, a nombre de la compañía Hoja Redonda. Tomo 5, fojas 10, compañía Hoja Redonda. Entonces, este es el gran fondo Hoja Redonda que tiene 1.400 hectáreas. Perfecto, muy bien. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? El abogado sigue leyendo la partida y encuentra que este fondo Hoja Redonda fue transferido, fueron realizaron independizaciones sobre el fondo. Entonces, este fondo está fraccionado, está independizado. En consecuencia, de las 1.400 hectáreas, en realidad le queda menos área, porque ya esas áreas se han independizado en partidas registrales independientes, con partidas registrales inscritas. Entonces, la pregunta que hacemos, ¿por qué el registro de la propiedad, registro de predio, catastro, no me da una información tan filtrada como esta? No me da tan definida y me dice exactamente tu pueblo o tu parcela rústica se encuentra sobre tal independizaciones, ¿no? Sobre la independización del señor García Naranjo en la ficha 111111. En cambio, lo que me aparece en el certificado catastral me dice que estoy sobre el fondo hoja redonda, tomo 5 fojas 10, que es el total, ¿no? El fondo original, pero no me da la independización. Pero, ¿qué ha pasado? Lo que pasa es que estas independizaciones han sido construidas y reproducidas por el equipo técnico legal del gobierno regional o del ente formalizador. Es decir, ha hecho su trabajo y ha comenzado a agarrar cada independización, su título recibo, y ahí lo ha colocado en su espacio físico. Y ahora cuenta el gobierno regional con mayor información, más precisa, que el mismo registro de la propiedad de su catastro, ¿no? Entonces, esas son las diferencias tangenciales cuando se hace una base gráfica. Pero no queda ahí. El abogado sigue buscando información en el registro y encuentra otras partidas que también están inscritas. Entonces les pone otro color porque saben de que esas partidas no salen de las independencias principales o no, salen por otros procedimientos. Entonces le pone otro color. Y dice, acá también hay estas partidas, hay que ver, hay que analizarlas. Pero no queda ahí el tema. Continúa analizando en esa zona qué otras partidas registrales podrían haber y encuentra pues partidas también inmatriculadas, ¿no? Con escrituras públicas en amarillo, que se han inmatriculado sobre el predio de mayor extensión. Y también encuentra parcelas tituladas por el expet con la 667 superpuestas sobre las parcelas ya tituladas, pensando en ese momento la brigada del expet de que todo le correspondía a hoja redonda y en realidad no era así. Es decir, esos procedimientos de formalización vía prescripción tendrían que haberse emplazado al titular del predio inscrito originariamente, ¿no? Este predio que ya está independizado y no sobre la matriz. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy alimentando, estoy actualizando mi base gráfica de propiedades. Y al final, yo superpongo mi polígono y puedo saber exactamente sobre qué propiedades está. Doctor, pero eso, registros públicos tienen que hacerlo. Sí, tendría que hacerlo, pero lamentablemente a veces recibimos información del CBC muy limitado. Entonces, este trabajo que estoy presentando es el que debe hacerse en la parte de diagnóstico técnico legal. Es decir, cuando me digan, ¿qué es lo que hace en el diagnóstico técnico legal? No es que mande un oficio, no, hago mi trabajo de reconstruir todo el tema de propiedades con mi técnico, el abogado y el técnico se sientan a reconstruir todo el tema de propiedades. Entonces, y esto también va en el tema urbano. Si lo llevamos al tema rural, hemos hecho una reconstrucción, actualicé mi base rural, mi base gráfica de propiedad rural, pero también lo puedo hacer en urbano. Voy a trabajar en una ciudad y digamos, lo que me dio el registro cuando hice mi CBC solamente me dio lo que está de alguna manera en verde. Lo que ven en verde es la información que tiene el registro en su base catastral, en su base gráfica. Y lo que está en magenta es lo que he determinado a través de mi búsqueda, a través de mi análisis. Entonces, he descubierto más propiedades individuales que el propio registro. Entonces, he completado toda esta zona con mayor cantidad de información. Entonces, ese es el trabajo que tengo que hacer, es complementar la información que me brinda el registro de predios a través de los informes catastrales. Entonces, ese es el trabajo del equipo técnico de formalización y de catastro. ¿Y por qué es importante esto en catastro? Porque ahí voy a determinar quién es el propietario del suelo, del predio. Y si quiero hacer una acción de saneamiento para inscribir el CUC, ¿no? Tendré que conocer quién es el titular, a quién le voy a prescribir, a quién le voy a regularizar, a quién hace el tracto. Es importante el dato. Si no tengo el dato, voy a cometer errores y puedo emplazar a una persona que en realidad no es el titular del suelo, del predio. Entonces, es importante hacer una reconstrucción de este tipo.
Esto mucho ha sido cuestionado en tema catastral. Desde mi punto de vista, es importante contar con esta información como capa temática dentro del plano catastral para poder llegar a conclusiones, llegar a hacer de alguna manera procedimientos especiales con respecto a estos titulares. No hacerlo conllevaría a contradicciones con el tema del catastro. Puede aparecer una información totalmente contradictoria entre el titular registral y el titular catastral. Entonces es importante hacer los estudios de este tipo. Pero los análisis no quedan ahí porque hay que complementar la información producida. Muchas entidades tienen información, ¿no? En sus visores, por eso le decía en las clases anteriores, ¿no? Una metodología de hacer diagnóstico es visitar todos los visores de las instituciones y sobre ellos plantear o interceptar nuestro polígono y ya tenemos un diagnóstico, pero lamentablemente los visores no están actualizados y podemos cometer errores. Por ejemplo, este es el visor del SICAR, el antiguo visor de agricultura. Lo que ven en amarillo son predios rústicos ya titulados. Y lo que está en rojo, en esa zona roja, supuestamente no hay predios rústicos, ¿no? Entonces, al momento de hacer un análisis espacial, podemos encontrar propiedades que de alguna manera están definidas en esa zona y que aparentemente no tendrían inscripción registral, pero cuando ya vamos al registro, y podemos hacer este traslape de información y hacer una superposición, vemos de alguna manera que hay un comportamiento con respecto a estos predios ya titulados con respecto a esta propiedad que supuestamente nació con anterioridad a, a las inscripciones del EXPED, ¿no? Y sobre todo que están inscritas en el registro de la propiedad, ¿no? En este caso se ha detectado una comunidad campesina, una comunidad indígena. Entonces la pregunta, y inscrita en el año 1931. Entonces la pregunta que se genera, ¿por qué sabiendo el gobierno regional, el EXPET, de que había una comunidad campesina, por qué tituló a esas personas dentro del terreno comunal? Entonces, ese es siempre las grandes preguntas que se hacen, ¿no? Que a veces no tiene respuesta, ¿no? Que no se sabe por qué razón hicieron eso, ¿no? Y este caso ustedes multiplíquenlo a nivel nacional. Es decir, se han titulado terrenos dentro de comunidades campesinas y nativas. Entonces la pregunta es, ¿por qué el ente formalizador rural lo está haciendo? Porque está violando su propia regla establecida en su marco normativo, que no se pueden formalizar predios rústicos o terrenos seriazos sobre terrenos, ya sean de comunidades campesinas o de propiedad privada sin emplazarlos. Entonces están violando una regla básica del tema de formalización. Por eso es importante el catastro, ¿no? Para poder detectar todo este tipo de información. Entonces, y esto viene de la mano con los procesos de formalización, como les digo, el tema del catastro urbano-rural también es llevado o, digamos, consultado por otras entidades. Por ejemplo, el MTC, Provías Nacional, Descentralizado, el Ministerio de Educación, de Salud, cuando hacen procesos de formalización, la SBN, verifican estas bases gráficas, ¿no? Y piensan de que toda la información está ya acá actualizada, pero en realidad cuando se hace ya el estudio, y eso lo ha entendido bien Provías Nacional, el MTC, cuando hace sus estudios de propiedad, no se convencen con la información que ven, sino la complementan. Y a veces, de alguna manera, ubican información más allá de lo que está, de alguna manera, en los visores. Por ejemplo, acá ubicaron una comunidad campesina adicional a las que están representadas allá y sobre ellos han iniciado el proceso de saneamiento físico legal, ¿no? Determinando de que existía otra comunidad que no estaba representada en el visor del SICAR, ¿no? Entonces, eso demuestra que el SICAR, este aplicativo, no está actualizado. Es decir, hay mucha información que no ha sido plasmada, representada sobre el tema del polígono. Y además, verificamos que entre las mismas comunidades existe el tema de superposición, que tampoco debería existir. ¿Por qué no debería existir? Porque se supone que ese es un deslinde y titulación. Yo tengo que coordinar mi acta de colindancia con mi vecino. Y la norma indica que los predios que ya se encuentran inscritos no se pueden incorporar dentro de los nuevos planos levantados. Entonces existe una contradicción total. Entonces la pregunta, nuevamente la pregunta que sea, ¿por qué razón se hizo el saneamiento físico legal de una comunidad existiendo otra comunidad ya inscrita con anterioridad? Entonces, esos temas, de alguna manera, se van a desarrollar más adelante, ya un tema de formalización rural, ¿no? En el tema de comunidades campesinas y nativas. Pero son los problemas detectados en el momento de poder realizar análisis espaciales de este tipo, ¿no? Y también mucha información que debemos complementarla, ¿no? La información rural especialmente no está actualizada, hay mucha información que no está plasmada en bases gráficas y que debemos implementarlo. Debemos plasmarla para evitar cometer errores y saber
qué procedimiento aplicamos para ciertos casos, para ciertas estructuras urbanas o rurales que ameriten un tema de formalización. Porque los visores, estos visores que están, digamos, repartidos a nivel nacional, todas las instituciones públicas tienen visores, su aplicativo, algunos le llaman y un poco exageradamente le dicen, pues, sistemas de información geográfica. En realidad, pues, son solamente simples repositorios de información gráfica histórica, no actualizada, porque un sistema se actualiza permanentemente en tiempo real. Eso hay que tenerlo muy claro, está en tiempo real. Yo tengo que la información, el tema del catastro actualizado que está en continuo movimiento, tienen que estar la información gráfica. Pero esta información ayuda, sí, ayuda para nuestros estudios, nuestros análisis, pero no lo podemos dar por cierta mientras no la comprobemos. Debemos tener pues el fundamento jurídico a través de las resoluciones o las partidas registrales que nos definan realmente cuál es la extensión de los polígonos y su situación jurídica, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta los visores, pero que la información que se produce, que se visualiza, tomarla con pinzas, tomarla en forma muy, muy, muy preliminar hasta definir exactamente cuál es la extensión de estos territorios, ¿no? Porque hay mucha información, por ejemplo, en Lomera de Guaral, lo que les indicaba, ¿no? ¿Por qué razón hay predios rústicos dentro de Lomera de Guaral, dentro de una comunidad campesina? Entonces, si estos predios no se debieron haber levantado, porque estás dentro de un terreno comunal inscrito en registros públicos. Entonces, esas contradicciones un poco cuestionan el tema catastral, ¿no? Cuestionan el tema de la esencia del catastro rural, debido a que a veces no tienen explicaciones por qué razón se realizan estos temas de asignación de unidades catastrales dentro de áreas que en realidad ya le pertenecen a una comunidad campesina, inscrita, por supuesto, ¿no? Entonces, esta base gráfica va a ser una representación ¿de qué? De la realidad de nuestro territorio, ¿no? Una representación por capas temáticas, porque no necesariamente voy a tener una capa de propiedad, todo lo que son predios inscritos, no. Voy a tener una capa de predios inscritos, otra capa de predios no inscritos, otra capa de zonas arqueológicas, otra capa de predios del Estado y así. Entonces, la base gráfica es un conjunto de capas y el segundo elemento de una base gráfica para que tenga éxito es que esta información por capas esté actualizada y administrada y se actualice permanentemente. Tiene que haber alguien, un administrador de esta base gráfica, que automáticamente recopile la información y la actualice permanentemente en el sistema. Y a partir de ahí puede ser distribuida a través de aplicativos informáticos a los diferentes usuarios, ya sean instituciones o particulares. Entonces, la pregunta que se generan siempre, ¿no? Doctor, pero ¿por qué vamos a dar esta información abierta a todo el mundo? Si más bien hay que tenerla cerrada y no solo solamente utilizarla nosotros, ¿no? Como entidad, ya, Municipalidad de San Borja, yo utilizo mi información y no se lo doy a nadie, yo la actualizo, la tengo, sí, sí, puedes hacerlo, es una política de la municipalidad, pero el objetivo del catastro no es esto, el objetivo del catastro es difundir la información por el tema de transparencia para saber realmente de que todos tomen conocimiento. Por supuesto que hay datos protegidos, ¿no? El tema del nombre, el tema del valor del predio, ya. Eso que se regule, pero la información cartográfica, la información gráfica debe ser abierta, como en otros países, ¿no? Datos protegidos sí, pero también apertura al tema de la información para que puedan de alguna manera tomarse decisiones. Y sobre todo el tema de transparencia, ¿no? Para saber, pues, si yo puedo ver mi predio o cualquier persona puede ver mi predio en el sentido cuál es la extensión, para evitar colindantes que puedan, pues, cuestionar mi titularidad. Con un certificado catastral que se emita, automáticamente podemos solucionar algunos problemas, ¿no? Y no llegar a un proceso judicial. Entonces, la elaboración de bases gráficas es importante contar con toda la información. Mientras mayor información se pueda concentrar en la misma, es importante de alguna manera que esta información siempre se encuentre actualizada y vigente. Muy bien, entonces los diferentes visores utilizan justamente su información para publicitar y brindarla a terceros. Lo importante es que hay que tener bastante cuidado con esta información, ¿no? Una información puede darme un punto de partida para mi estudio, análisis, pero tengo que realizar ese análisis final y obtener la información precisa y exacta al momento de emitir mi informe, ¿no? Para lo cual la entidad competente tiene que darme la última información, si esta información está vigente, si se ha modificado o cuál es la última resolución con respecto a esa área. Entonces, esa es la complementación que se debe hacer
al momento de consultar bases gráficas. Entonces, hemos dicho de que el tema gráfico va de la mano con el tema de propiedad. En nuestro país, el tema de la propiedad, derecho de propiedad, es un punto importante para ese efecto de consolidación. Todas las personas están en posesión de un terreno rústico urbano, ansían tener un derecho de propiedad. En un primer momento, un derecho de propiedad representado a través de un documento que puede ser un contrato de compraventa, una escritura pública, un testamento, o tener una partida registral, un número de partida registral, una publicidad que me dé el registro indicando que yo soy el propietario, el dueño de ese terreno. Eso me da tranquilidad, eso, y sobre todo es una tranquilidad de tratar de dar información a los demás, de que ese predio me pertenece y que sobre ese predio yo puedo hipotecar, grabar, vender, hacer todos los actos jurídicos necesarios. Y lo hago justamente con el derecho que me asiste. Pero si esta propiedad no está regularizada, ahí van a venir los conflictos. Si yo puedo levantar toda una zona catastral en tema urbano, en tema rural, puedo levantarlo, puedo precisar las áreas, darle una unidad catastral, pero la pregunta es, ¿quién es realmente el titular de ese terreno? Y la segunda pregunta es, ¿cómo otorgo un derecho a aquella persona que esté en posesión 40 años? Entonces, debo conocer quién es el titular del terreno, debo conocer los derechos de propiedad sobre el suelo. Y acá viene el tema importante, ¿no? Hay una característica del derecho de la propiedad que es el tema de la exclusividad. Yo soy propietario exclusivo de mi predio. No puede haber otro propietario más que yo. Ese es el aforismo romano. Pero en el caso de derechos reales, en caso del Perú, ya no es así. Yo puedo tener la propiedad, me estoy, por ejemplo, me voy a la parte de Chosica o la parte de Guaura, compro un terreno, le compro un propietario, tengo mi partida, lo inscribo en registros públicos pensando que ya soy propietario y puedo construir y mañana más tarde aparece otro titular. Por ejemplo, una hacienda, por ejemplo, en Huacho puede aparecer pues el dueño de la hacienda San Felipe, por ejemplo, que cuestione mi propiedad y él es más antiguo. O puede ir pues, al tema de Vegeta, ¿no? En la zona de Vegeta, comprar un predio a un parcelero titulado por la 667 y por ahí aparece otro propietario adjudicado el año 54 por el Estado. Entonces, ya la propiedad puede ser cuestionada en el sentido de vía administrativo judicial, habiendo adquirido conforme al registro. Entonces, el propio registro tiene ya mecanismos de publicidad con respecto a este tema de doble inscripción, doble inmatriculación o múltiples inscripciones, debido justamente que la propiedad tiene esta problemática, esta patología, esta enfermedad del tema de la doble inscripción o de la doble titularidad del predio. Entonces, hay que tener presente eso, ¿no? Ese es parte del proceso, parte del análisis que se hace dentro del tema del catastro. Entonces, pero también va de la mano con el análisis de la posesión física, ¿no? Hay que tener la posesión del predio conforme al Código Civil y esta posesión justamente representa un derecho que a futuro lo puedo ganar y convertir esta posesión en propiedad, pero tengo que tener esta condición física de hecho de la posesión para poder adquirir mi derecho de propiedad a futuro. ¿Y sobre qué? Los derechos de propiedad o derechos de posesión se adquieren o se van sobre la determinación de un predio, de una poligonal, de una determinación de un polígono. Yo puedo tener una escritura pública o un contrato de compra-venta acá en Lima sobre un predio que está ubicado en Piura. Pero la pregunta es, ¿tengo derechos, tengo la posesión del mismo? Porque cuando yo voy a Piura a buscar mi lote está ocupado por otra persona. Y esa persona también tiene otro documento igual que el mío o con mayor jerarquía que el mío. Entonces, es importante que la posesión esté relacionada al predio que ocupamos. Esta relación directa, predio con respecto a la posesión física. Y si tengo un documento que me respalda, mucho mejor. Entonces, siempre va a ir a mano el tema de ubicar el tema de propietario, ubicar la posesión física y el predio mismo que representa esa definición. Y lo importante, contar con una inscripción registral. Todo el mundo busca inscribir sus derechos de propiedad en el registro, tener una representación de alguna manera de su área ubicada, porque yo puedo tener una partida, mañana compro un predio en Huánuco, predio La Fragata, ubicado en Huánuco, ¿no? Predio rústico de 2 hectáreas, ¿no? Linderos no tiene. Ubicación.
solamente que está digamos, en el distrito de Chinchao. Listo. ¿Dónde está ubicado? No, voy al título de archivo, no hay plano. Voy a sacar los antecedentes de la escritura, tampoco tiene plano. Entonces, ¿dónde está ubicado? Es decir, tengo un derecho de propiedad, pero no ubicado. Entonces, ahí viene todo un tema de que puedo adquirir un derecho, pero este derecho no está representado físicamente, no está representado en una cartografía, no está representado en una ubicación física, porque lo adquirí directamente, no me entregaron la posesión. Pero aún entregándome la posesión de un terreno, no necesariamente ese terreno se condice con la partida que me han otorgado, porque puede ser que sea otra ubicación totalmente diferente. Entonces, esos temas de alguna manera que crean toda una problemática a nivel de registros públicos y sobre todo pues de derechos de propiedad, es importante de analizar y el catastro ayuda justamente a estas definiciones. Mientras mayor información tenga, yo podría de alguna manera generar toda una metodología de diagnóstico que me permita ubicar exactamente dónde podría estar ese predio a través de los diferentes métodos que existen. Porque lo que interesa acá es la validación, validar la información. ¿Y cómo la validamos? A veces tenemos la partida, no tengo plano, tengo que recurrir a los entes formalizadores, a la municipalidad, al gobierno regional para que me entregue un plano, que es un certificado de información catastral o un plano catastral, y si no, tendría que recurrir al sistema integrado, a la Secretaría del Sistema Integrado para solicitar un CUC con respecto a un predio determinado que quiera inscribir o que quiera fijar dentro de un contexto de planos, ¿no? De una ubicación geográfica, una ubicación de este polígono, de este derecho de propiedad. Entonces, ahí recién generaremos una validación de la información, una correlación entre la información registral, la partida registral con respecto a la ubicación del predio. ¿No? Y es justamente el trabajo que se tiene que hacer en el momento de realizar todo este trabajo. Entonces, ¿la base gráfica registral nos ayuda? Sí, muchísimo nos ayuda, muchísimo, pero es una base solamente elaborada en base a información que han producido los entes formalizadores, el gobierno regional, COFOPRI, digamos la Dirección de Reforma Agraria y todas las entidades a nivel nacional que hacen saneamiento, la SBN, y complementado con la digitalización de toda la planimetría que existen en los títulos archivados. Pero hay mucha mayor información en el registro que no ha sido todavía plasmada en la base gráfica registral. Entonces, esta debe ser complementada a través de los estudios que se realizan los entes formalizadores. Los entes formalizadores, COFOPRI, las municipalidades, los gobiernos regionales, Ministerio de Salud, Educación, MTC, todos están comprometidos a actualizar esta base gráfica registral con toda la información que cuenten. Entonces, es de alguna manera un aspecto de poder complementar la base gráfica de registro, porque esta base de registro representa derechos de propiedad, ¿no? Derechos de propiedad inscritos en el registro de predios, ¿no? Ese es de alguna manera el objetivo directo que se busca. Entonces, esta base gráfica de propiedades ayuda mucho, por esa razón es de que cuando a veces hacemos un proceso de saneamiento físico legal, urbano-rural, solicitamos al registro un CBC, un certificado de búsqueda. Nos brinda la información y sobre eso es nuestro punto de partida de análisis. Es decir, yo no tomo en forma total lo que me dice el registro, lo tomo como un antecedente o una guía metodológica que me ayuda a complementar mi información. Y al final puedo encontrar mayor información registral que el propio registro. Y por supuesto, hacer la validación, hacer la coordinación del registro para que esa información se ingrese a la base gráfica registral. Porque es parte de mi trabajo como ente formalizador, ya sea en la parte catastral o en la parte de formalización. Entonces, de alguna manera, esta base gráfica es una herramienta eficaz, claro, en el proceso de formalización, me ayuda. Es decir, todas las entidades formalizadoras necesariamente recurren al registro para poder, de alguna manera, complementar su proceso de formalización, para validar el proceso de formalización. ¿Y evitar qué? Evitar dobles inscripciones, doble inmatriculación. Si un predio que está inscrito, yo no podría generar otro derecho de propiedad por inmatriculación. Tengo que generar un procedimiento de regularización a través de una independización, una prescripción existiva, un tracto. Entonces, ¿permite definir los derechos de propiedad en forma exacta? Sí, porque a eso lo hace el ente formalizador a través de sus levantamientos, ¿no? Y el catastro cumple una función importante dentro de este aspecto. Es una herramienta de gestión y permite detectar el tema de superposiciones, ¿no? Nuestra base gráfica registral y evita el tema de duplicidad de gestión. Una base actualizada, ya sea la base gráfica registral o la base gráfica de propiedades, nos ayuda a evitar superposiciones o duplicidades de partidas registrales. Entonces,
La base gráfica validada es aquella que ya está definida el registro y que la publicita y que prácticamente los informes de catastro son contundentes y define exactamente si un predio se encuentra superpuesto sobre otro de mayor extensión en forma contundente. Pero una base no validada o información no validada quiere decir que ya el registro tiene reparos en indicar el tema de la exactitud. Puede decir temporalmente que posiblemente se encuentre sobre tal partida o que del estudio se han encontrado algunas partidas que no se evidencia realmente si existe superposición o no. Entonces no está validada la base gráfica, no está definida exactamente. Y a veces los informes de catastro se leen así, ¿no? Unos que son muy precisos y otros que son ambiguos, muy genéricos. Por esa razón, el tribunal ha definido que estas indefiniciones, falta de precisión, determinan que el usuario, el administrador o las entidades del Estado puedan realizar inmatriculaciones sobre terrenos porque no hay precisión de los mismos. Entonces, dentro de estos aplicativos que se han generado en el tiempo, en la historia de la formalización, especialmente los de Cofopri, tenemos el SICAR, ¿no? SICAR, que era un aplicativo, ya no se utiliza, por supuesto, para efecto de realizar pues estos procesos de análisis espaciales. En su momento Cofopri pues era el abanderado en tema de bases gráficas, ahora ha perdido un poco el esquema debido a la falta de un sistema de actualización. Como no se actualiza la información, lamentablemente no hay un sistema actualizado de bases gráficas. Y el SECAR, que era también un aplicativo de traslape de información, no solamente de información legal, de todo tipo, por bases temáticas que podían automáticamente generar un plano de diagnóstico en forma automática con grillado y con membrete. Era tan, de alguna manera, novedoso este sistema que debió implementarse en su momento, pero lamentablemente no existía el repositorio informático de guardar toda la información a nivel nacional de todo el tema de bases gráficas. Fueron intentos de poder de alguna manera concentrar. Pero sí Cofobri tiene su base gráfica, ¿no? Diferentes usuarios a nivel nacional, cada oficina zonal tiene su base gráfica, no está, digamos, concentrada en un solo repositorio informático único, pero cada oficina zonal guarda información gráfica de propiedades, de asentamientos humanos, posiciones informales inscritas. Y también los gobiernos regionales están elaborando sus propias bases gráficas. Ojo, la base gráfica de propiedades de los gobiernos regionales es diferente al SCR. El SCR es un repositorio que guarda toda la información de todos los predios levantados por el catastro, ¿no? Y todas las unidades catastrales, las unidades territoriales. En cambio, la base gráfica registral del gobierno regional es la base gráfica de propiedades, que es diferente. Son dos esquemas diferentes. Es decir, cuando un gobierno regional elabora una parte gráfica de fondos, haciendas, eso no se ingresa o no se integra al SCR. Todavía no está de alguna manera definido, digamos, esta concentración de toda esta información gráfica de propiedades en el SCR. A futuro se implementará, pero mientras cada gobierno regional administra su propia base gráfica de propiedades. Muy bien, entonces, la base gráfica registral, que hemos dicho que es la que se consultan para el tema de fines de formalización, para fines de inscripción de derechos de propiedad, es totalmente diferente a la base gráfica catastral, del catastro, de la realidad existente. Esta base gráfica catastral sirve, complementa la base gráfica registral con respecto a la información levantada en campo, la complementa. Pero la información que emite SUNAR, que publicita SUNAR, está concentrada en la información de su base gráfica registral, que es la que publicita, y justamente hay manuales y aplicativos y sobre todo esquemas, metodologías, cómo se realiza pues esta actualización o definición del tema de la administración de los datos de la base gráfica registral. Muy bien. Hay que almacenar la información, sí. Generalmente las instituciones tienen que hacer medidas, tener medidas de seguridad por la información. En muchos casos, muchas instituciones del Estado que administran información gráfica ha sido pues quebrado los medios de seguridad y han sido pues eliminados ciertos archivos. Entonces se pierde la información. Entonces, este es un tema muy importante, especialmente con los ataques cibernéticos o de hacker, que podría, de alguna manera, en cualquier institución, ya sea de formalización o catastral, perjudicar el tema de la gestión. Entonces, es importante de que las entidades catastrales y de formalización tomen conciencia de definir de alguna manera situaciones de este tipo y puedan realizar pues
copias de seguridad o backup con respecto a su información y tenerlas alojadas en otros repositorios para que en el momento que suceden estos hechos puedan reponerse, ¿no? Entonces, este es un tema que la seguridad es un punto importante dentro de la administración de las bases gráficas. Entonces, y el otro tema es cómo administramos al interior. Nosotros en una institución podemos tener acceso a toda la información o ser parcial para ciertos campos de información. Entonces, eso también depende de la forma de administración de la información gráfica. Hay niveles de acceso de la información porque a veces, si no se tiene niveles, se puede, pues, de alguna manera manipular esta información en forma indebida. Entonces, eso también es importante dentro de una institución que maneja bases gráficas. Entonces, las bases gráficas pueden estar representadas de forma interna con medios digitales o también de forma externa por medios de publicitar, ¿no? Generalmente a veces la información publicitada entregada al usuario es en forma física, ¿no? El tema de los certificados, el tema de los, digamos, formatos de planos que se entregan en copia a veces en las instituciones públicas. Eso de alguna manera conlleva de que produzca mayor horas hombre y sobre todo pues se dedique personal para atender esta publicidad. Ahora con la modernidad todo es digital. Los títulos que entrega Cofopri son digitales, el tema de la información que remita al registro es en forma digital. Entonces ya el tema digital pues ha cobrado importancia, motivo por el cual casi todos los procedimientos administrativos se realizan en forma digital. ¿No? Entonces, el tema de la elaboración de bases gráficas también repercute en el tema de elaboración de todo lo que es planimetría y que se remitan a repositorios informáticos, a correos electrónicos, dando publicidad sobre la información cuando se necesita o requiere por parte del administrado o de las entidades públicas, pero siempre y cuando tener que esta base esté georreferenciada y definida. Muy bien. Para efectos del ingreso de información gráfica, especialmente para la base gráfica de propiedad, es importante utilizar mecanismos de digitalización, escaneo o vectorización. Estos mecanismos, diferentes en el tiempo y sobre todo en la forma de utilización, depende de alguna manera de la entidad qué es lo que necesariamente utiliza, ¿no? Algunas entidades utilizan mucho el escaneo de información, escanean el polígono y sobre eso vectorizan, ¿no? Entonces son metodologías que utilizan, otros utilizan la digitalización, los planos, es decir, las metodologías pueden variar y a futuro también pueden variar a otras metodologías para poder ingresar información en forma digital a estas bases gráficas. Ahora, esta información tiene que haber necesariamente una administración de la misma, ¿no? Esta información gráfica, se realiza un análisis de toda la información gráfica cuando se recopila informaciones de instituciones públicas y privadas. Tiene que haber un filtro de control, no se ingresa información al azar, tiene que siempre haber un control de calidad del ingreso de la información para poder tener actualizada nuestro sistema. Entonces, parte del trabajo de las instituciones públicas que administran información gráfica es justamente llevar adelante todo un tema de control de la información. Esta información tiene que ser una información lo más cercana a la realidad, información actualizada, sustentada, sobre todo en el tema de documentos que acrediten el tema de derechos de propiedad, ya sean las partidas registrales o los instrumentos públicos. Entonces, todo esto me determinará de que la base gráfica realmente está sustentada en documentos que están plasmados dentro de la base de datos y que esto permite hacer las consultas necesarias para poder justificar o fundamentar un derecho de propiedad o una capa temática. Entonces, se utiliza el tema de la estandarización de la información porque a futuro se quiere buscar la interoperabilidad de la misma. Todavía estamos en búsqueda de esta interoperabilidad porque las instituciones están tratando de difundir la información y sobre todo que sea compartida sobre todas las instituciones públicas. Los avances significativos están dados de alguna manera más orientados al tema de la formalización rural, ¿no? El tema de los gobiernos regionales con la IGESPAR están buscando de alguna manera efectivizar este tema de la interoperabilidad de la información, especialmente con registro de la propiedad. Pero es dentro de los, digamos, objetivos que tienen para lograr justamente una interrelación. Entonces, toda información tiene que ser administrada debidamente, toda información debe haber una buena administración, conservación, custodia que hemos visto, y sobre todo este punto de la actualización de la información es el punto trascendental de toda base gráfica.
base gráfica de formalización que no se actualice, lamentablemente puede llevarnos errores. Entonces tiene que haber un método, una metodología de la actualización constante de la información, para lo cual hay que coordinar con el registro, hay que coordinar con los notarios, con las municipalidades para tener toda la información lo más actual posible y que me permita emitir informes mucho más precisos en los procesos de formalización de la propiedad. Entonces, al final elaboraremos una base gráfica con toda la información, ya sea de propiedades privadas, públicas, ¿no? Predios de las municipalidades, predios de comunidades campesinas y nativas, áreas de protección, con todos los esquemas, sobre todo generados por bases gráficas o por plataformas y por capas temáticas que me ayuden pues a definir un derecho de propiedad o un predio sobre qué limitaciones o qué derechos de propiedad existen unos con respecto a otros. Y el otro tema que vinculado al tema de bases gráficas es la duplicidad de partidas registrales. Este es un tema de alguna manera que está vigente, se presenta casi a diario, a veces procedimientos de cierre por duplicidad publicitados en el Diario Oficial Peruano y en la página web de la SUNARP, donde se van detectando inscripciones que a veces están comprometidas con otras mucho más antiguas o con otras más recientes. Entonces, el tema de la duplicidad es una patología que ha surgido justamente por la falta en su momento, cuando se creó el registro de la propiedad en 1888, la falta de un catastro, ¿no? En otros países, en otras legislaciones, el catastro y el registro van de la mano, ¿no? Es decir, toda inscripción registral tendría que conllevar la elaboración de un plano, pero en las inscripciones en el caso peruano, el modelo español y eso de alguna manera traslapado del sistema francés, nuestro sistema registral no obligaba a la presentación de planos, ¿no? No obligaba a la presentación de planimetrías. El que ha obtenido la suerte de ingresar al registro y entrar a las bóvedas o los archivos de registros públicos, cuando nosotros a veces buscábamos unos predios muy antiguos, de 1905, 1910, y buscábamos planos si había, no, todo era, generalmente eran escrituras públicas, eran de alguna manera documentos cartulares, no había planos. Recién aparecían los planos, hay algunas luces en los años 40, ¿no? Que adjuntaban al título un plano en osalite, esos planos antiguos. Entonces, a partir de ahí ya se comenzaba a reconstruir la propiedad. Y en otros casos tendríamos que recurrir a otras fuentes, ¿no? Para poder ubicar estos planos, ¿no? Los encontramos a veces en los notarios antiguos, íbamos a Archivo de Nación y encontrábamos planos que nos podían ayudar a reconstruir el tema de las propiedades. Entonces, a partir de esta metodología de búsqueda, se ha logrado justamente reconstrucciones de grandes fundos, haciendas, predios de propiedad privada, y eso ha merituado justamente la, digamos, generación de más problemas de duplicidad de partidas registrales, que es lo que vamos a analizar. Entonces, una duplicidad es cuando en un registro de la propiedad, cualquier registro, no necesariamente el caso peruano, cualquier parte de Latinoamérica, en Colombia, en Brasil, que tienen casi el mismo sistema registral, todos los países centroamericanos, a excepción de Chile, que tiene un sistema registral diferente, que es el sistema de folio personal. Un predio rústico urbano puede tener diferentes titulares en el tiempo, ¿no? En el tiempo. Digamos, un predio rústico en Guaral se inscribió formando parte del fondo, por ejemplo, este fondo San Felipe, ¿no? En el año 1905. Y posteriormente, en el año 1970, lo inmatricula nuevamente la Dirección de Reforma Agraria, creando una duplicidad. Nos vamos a Tumbes, ¿no? La zona de La Cruz, ¿no? Un distrito acá en Tumbes, ¿no? Analizamos y vemos, pues, el tema de los derechos de propiedad y hay una inscripción del famoso Fundo La Cruz, 1905, inscrito a favor de una familia, la Olor, ¿no? Digamos, inscrito en registros públicos. Y después de esa inscripción, aparece otra inscripción en el año 70 a favor de la Dirección de Reforma Agraria. Después aparece otro predio inscrito en el año 95 a favor de lo que es el SPED. Y después otra duplicidad con respecto a una propiedad de la municipalidad. Entonces, en estos casos, no, ahora ya no hay dos propiedades, pueden haber tres o cuatro propiedades unas encima de otras. Entonces, es una realidad, pues, que desborda de alguna manera el efecto clásico de dos partidas, podrían haber muchos más. Y si vamos al tema de Chimbote, ahí hay
digamos, ejemplos prácticos de que se han inscrito múltiples veces los mismos lugares o los mismos espacios físicos, ¿no? Las mismas parcelas. Entonces, esta realidad, de alguna manera, define que la duplicidad de partida es la existencia de más de una partida registral para el mismo predio, más de una. Es decir, la duplicidad no es dos, pueden ser más, pueden ser tres, cuatro. Yo personalmente, cuando hicimos un estudio con un equipo, encontramos siete partidas unas encima de otras, unas encima de otras. Entonces, hay que tener en cuenta esta realidad. Entonces, ¿sobre ello tiene solución? Sí, hay soluciones que se van de alguna manera a aplicar en los procesos de formalización. Cuando ejecuta Cofupri su proceso de formalización, ejecuta mecanismos que permiten solucionar estos temas de duplicidad de partidas, ¿no? Por supuesto que tiene que analizarse partida por partida. Entonces, para realizar este tema o solucionar el tema de la duplicidad de partidas registrales, es necesario contar con la base gráfica registral, ¿no? Que el registro me diga que existe la superposición, porque puede ser que el registro me diga, mira, yo he analizado estas dos partidas o estas tres partidas y resulta de que no tengo datos que me permitan definir si hay superposición o no. En esos casos, si la base gráfica no está actualizada o no está completo, prácticamente el registro no va a poder iniciar un proceso administrativo de cierre por duplicidad. Entonces, es una decisión del propio registro definir si estamos frente a un caso de duplicidad o no, aún existiendo duplicidad, aún existiendo. El propio registro lo define en los informes, definiendo que sí ha determinado exactamente el área de catastro de que existe superposición. Entonces, las superposiciones pueden ser gráficas, ¿no? O pueden ser físicas entre predios inscritos. ¿Por qué? Cuando es una superposición gráfica, a veces de que tenemos un polígono de un predio rústico y aparentemente se desplaza el polígono dentro de un área urbana, ¿no? Y cuando vamos a campo, no existe esa superposición porque vemos ahí un muro que separa la parte urbana de la parte rural. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Hay un desplazamiento. La parte gráfica, como está elaborada en diferentes sistemas, ha generado una superposición gráfica aparente, que no es física, porque cuando voy a campo, en realidad el predio tiene las 10 hectáreas inscritas en registros públicos y tiene más aún que está bordeado o estar delimitado por una pared, ¿no? Una pared perimétrica que define los linderos exactamente a la partida registral, pero para el registro está superpuesta con otro predio. Entonces, podemos tener esa clase de superposiciones gráficas y superposiciones de predios inscritos. Entre uno y otro predio también podría haber superposiciones de este tipo. Habría que analizar si realmente es una superposición gráfica o es una superposición física. Entonces, debemos ver toda la información, verificar las diferentes formas de inscripción en su momento, cómo se realizaron. Entonces, la duplicidad conlleva justamente esta doble inscripción, ¿no? Esta diferentes, múltiples inscripciones de derecho de propiedad, donde el registro tendrá que elegir en vía administrativa, si no existe oposición, quién tiene el mejor derecho. Y la noción para declarar este mejor derecho de propiedad es generalmente a la partida más antigua. La partida más antigua es la que tiene el mayor privilegio de consolidarse frente a un procedimiento de duplicidad de partidas registrales. Pero si uno o cualquiera de las partes en un procedimiento de cierre por duplicidad se opone al procedimiento, automáticamente el registro se inhibe de resolver y declara de alguna manera la improcedencia del procedimiento, ¿no? Suspende el procedimiento y deja salvo el derecho para que se someta a la vía judicial, ¿no? Entonces, concluye el procedimiento administrativo con una resolución administrativa que emite SUNAR, en este caso la unidad registral, indicando que no va a poder resolver este conflicto debido a que ha existido una oposición al respecto. Entonces, ¿quién realiza este proceso de análisis de la duplicidad de partidas? Entonces, la competencia para realizar este análisis es la unidad registral, ¿no? A través de la oficina de catastro donde se apoya. Para lo cual la unidad registral pide información a Catastro sobre esta superposición, para que Catastro en forma delimitativa, definitiva, indique si existe o no esta superposición, ¿no? Si existen los elementos técnicos que permitan definir y determinar la superposición a fin de que la unidad registral abra, inicie, aperture el procedimiento de duplicidad de partidas registrales. Si la oficina de Catastro
de SUNAR indica que no puede determinar la existencia o no de duplicidad, automáticamente la unidad registral no podrá iniciar este procedimiento administrativo, porque no hay elementos. Ahora, la norma se ha establecido en dos supuestos. El primer supuesto es de que el predio puede ser analizado por el área de catastro de SUNAR. SUNAR analiza el predio, ve sus bases gráficas, determina, saca los archivados y define si hay superposición o no. Pero si no puede definir el tema de superposición catastro, informa a la unidad registral que no puede determinarlo, no tiene la exactitud posible para poder determinar esta superposición. En consecuencia, el expediente es remitido al registrador para que él haga el análisis de la parte literal de las partidas a fin de determinar si literalmente, sin ayuda de planos, pueda determinar el grado de superposición entre dos predios. Entonces, hay un análisis también complementario legal de digamos, del análisis del contenido de los linderos de las partidas, que podría determinar, también definir una superposición. Pero si tampoco el registrador no puede determinar exactamente si existe superposición o no, ahí sí se declara la improcedencia del proceso de duplicidad de partidas registrales. Entonces hay un doble filtro de control para poder determinar el tema de duplicidad. Una parte técnica por parte del área de catastro, y si esta no puede terminar, pasará a la parte del registrador, que también hará o realizará su análisis de tipo legal sobre la partida. Muy bien, entonces este es el marco legal que regula el tema de la duplicidad de partidas registrales, la resolución de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos al 126-2012 PUNAR, que es el texto único ordenado de Reglamento General de Registros Públicos, ¿no? La resolución de Superintendencia 178-2020, que aprueba la Directiva 04-2020, que regula la emisión de los informes técnicos en los procedimientos de inscripción, servicios de publicidad y procedimientos administrativos registrales, entre ellos el tema de la duplicidad. La resolución de Superintendencia 023-2021, que son el lineamiento para uniformizar la evaluación técnica y emisión del informe técnico en los actos de inscripción, servicios de publicidad y otros procedimientos, entre ellos el tema de la duplicidad. Y la resolución de dirección técnica registral, SUNAR, la 08-2022, que son los lineamientos para el procedimiento de cierre por duplicidad en los registros de predios. Esta es, de alguna manera, la norma base y, de alguna manera, para la resolución de los temas de duplicidad de partidas registrales. Muy bien, entonces, si una partida registral, si tengo dos partidas, una de 1960 y otra de 1990, se cierra la del 90, ¿qué efectos produce? Es decir, si cerramos la partida de 1990, que el propietario no puede inscribir actos jurídicos registrales. Es decir, si esta persona, el señor Juan Pérez, 1990, su partida, y el señor Antonio Rojas, de 1960, ¿quién va a ganar? Antonio Rojas, el más antiguo, 1960. Este de 1990, Juan Pérez, ¿qué no podrá hacer? No podrá vender su predio, no podrá hipotecar, no podrá grabar. Estará impedido de hacer cualquier acto jurídico con respecto a la partida. En forma registral, por supuesto, ¿no? Que los terceros no puedan anotar en la partida cerrada actos jurídicos. Si hay un procedimiento de prescripción adquisitiva, un procedimiento de expropiación, no van a poder anotar tampoco en esa partida, porque está totalmente cerrada. Y que para dejar sin efecto dicha medida tendrá que recurrirse a la vía judicial. Si este señor Juan Pérez quisiera activar nuevamente su partida, tendría que irse a un proceso judicial de mejor derecho. Entonces, esos son los efectos que crea el tema de un cierre por duplicidad. Muy bien, entonces, en la resolución 126 establece pues el tema del concepto de la duplicidad de partidas registrales, ¿no? Existe duplicidad de partidas cuando se ha abierto más de una partida registral para un mismo bien. Ya hemos dicho de que más podrían ser dos, tres, cuatro, cinco, indefinido. Pueden ser múltiples partidas, ¿no? Y se considera también como duplicidad de partidas la existencia de superposiciones totales o parciales. Es decir, puede ser total o parcial el tema de la superposición, ¿no? Que dos predios que están ubicados en Guaura pueden tener una superposición parcial, digamos, de 50 metros, ¿no? Es parcial. Ese polígono, solamente parte del polígono, están superpuestos y sobre eso se puede aperturar un proceso de duplicidad de partidas registrales. Entonces, el jefe de la unidad registral, ya hemos dicho, es el competente para asumir
estos procedimientos, ¿no? Estos procedimientos de cierre por duplicidad, como parte de la digamos, competencia que se tiene, este jefe de la unidad registral tendrá que pedir la información, ya hemos dicho, a las diferentes áreas, entre ellas a al área de catastro, ¿no? Y si el área de catastro define que no es posible, pasará al tema del registrador, para que también pueda brindar o emitir su opinión con respecto al cierre por duplicidad. Pero necesariamente el inicio del procedimiento para que el jefe de la unidad tome conocimiento puede ser de oficio, ¿no? Por la unidad, en este caso de catastro, o puede ser a pedido de parte, ¿no? Los dos medios, de alguna manera, permiten que el jefe de la unidad registral tome conocimiento del procedimiento de cierre por duplicidad, ¿no? Parte de sus competencias. Entonces, cuando se advierte un tema de duplicidad, de partidas, necesariamente el registrador va a tener que comunicar dentro de los 20 días al jefe de la unidad registral. Va a tener que hacer una comunicación informándole de esta duplicidad que ha advertido en el momento de la lectura de los documentos, de los títulos archivados o cuando toma conocimiento a través de informes especializados. Entonces, al momento de tomar conocimiento, automáticamente tiene que, dentro de los 20 días, tiene que informar de esta situación al jefe de la unidad registral. Y estas partidas pueden ser de alguna manera de naturaleza diversa. Puede haber un tema de duplicidad de partidas idénticas. Por ejemplo, ¿cuándo se genera una duplicidad de partidas idénticas? Por ejemplo, caso de Ayacucho, el más característico. Una señora, una persona, adquiere una propiedad por una escritura pública de un predio urbano dentro de la ciudad de Ayacucho, ¿no? Huamanga. Muy bien, adquiere más o menos 200 metros por una escritura pública. Entonces, esa escritura pública genera a futuro, en el año 1960, una inscripción, una partida registral, la partida 1111, digamos, ¿no? En 1960. Pero con el tiempo, hay un accidente, la casa se quema y consecuencia se queman también los documentos, pensando la señora de que había perdido su título, su partida registral, entonces solicita copias al notario que emitió la escritura pública original. Y con ese testimonio presenta nuevamente al registro y solicita nuevamente la inscripción. Y como no hay un catastro que define que ella era propietaria anterior del mismo predio, inmatricula el mismo predio ya 10 años posteriores, en el año 1970. Entonces, la señora tiene dos titularidades, una, la partida 1111 de 1960 y la partida 121212 de 1970. Entonces, hay una duplicidad, pero es compatible. ¿Por qué? Porque es el mismo propietario, es la misma área y es el mismo hecho jurídico o negocio jurídico que ha generado la inscripción. Lo que pasa es que hay dos partidas. Entonces tenemos ahí duplicidad de partidas idénticas, son iguales, tienen las mismas condiciones y características de los predios y se generan a veces de esta misma naturaleza, ¿no? Por este desfase en el tema de las inscripciones y la falta de un catastro. Duplicidad de partidas con inscripciones compatibles, ¿no? Cuando las partidas registrales duplicadas contengan inscripciones y anotaciones compatibles, la OREG correspondiente dispondrá del cierre de la partida menos antigua. Que una partida es compatible con otra puede ser que una partida tenga la misma titularidad, pero a veces las áreas no son las mismas, ¿no? Sea el mismo titular en la misma área que ha sido titulado doblemente por primero que ha inmatriculado el predio en primer lugar y después ha pedido de alguna manera una inscripción vía judicial del mismo predio, ¿no? Y tiene dos partidas, pero lamentablemente las áreas no concuerdan. Hay identidad con respecto al titular, pero con respecto a las áreas no concuerdan. Entonces, en estos casos, siendo partidas compatibles, podrían trasladarse los asientos de la partida más reciente a la partida más antigua y solucionarse el tema. Entonces, ahí en realidad no hay un conflicto, porque es el mismo titular de la partida. Y esto ocurre, vamos a la parte práctica, esto ocurre mucho en el tema de comunidades campesinas. Hay comunidades campesinas que se han inscrito en 1940, digamos 6.000 hectáreas. Perfecto. Pasa el tiempo 1940, 1950, 60, 70 y llega el año 90, más o menos. Y el exPET agarra y comienza a hacer titulación de comunidades a través de un procedimiento de deslinde titulación. Llega a esa comunidad, no analiza el registro y comienza a linderar nuevamente. Acta de colindancias, los planos y
inmatricula ese terreno, ya no con 6.000, lo inmatricula con 9.000 hectáreas. Entonces, ahora hay dos partidas, uno de 1940 de la comunidad indígena de Tambo, y hay otra partida de 1990 de la comunidad campesina de Hijos de Tambo, ¿no? Que en realidad son los mismos. Entonces, esas son partidas compatibles, tienen el mismo origen, lo que pasa de que no tomaron en cuenta la partida anterior, no debieron haber inmatriculado los 9.000, solamente debieron haber inmatriculado 2.000 y después acumularlas con las de 7.000, era un tema de técnica, pero se generó esta problemática, ¿no? Se generó esta problemática. Y así va a haber ejemplos diversos con respecto a este tema de duplicidad de partidas. Muy bien. Y la duplicidad de partidas con inscripciones incompatibles es cuando ya un mismo predio está titulado a dos o más personas diferentes. A Juan, una partida; a María Torres, otra partida; a Elizabeth Villanueva, otra partida. Son diferentes titulares. Entonces, ahí sí va a haber conflicto. Ahí va a haber de que cada uno va a querer primar sobre el registro, es decir, mi partida es la que tiene mayor derecho. Entonces, en estos casos de partidas incompatibles, generalmente por diferente titular, la norma legal ha establecido de que quien tiene el mejor derecho es la partida más antigua. Si tengo una de 1950, otra de 1960 y otra del 70, la que va a tener mayor derecho es la de 1950 y se le va a dar derecho. Pero para lo cual se inicia un procedimiento administrativo de duplicidad de partidas registrales que hemos visto a través del jefe de la unidad registral. Y si dentro del procedimiento se emplaza a las personas, a los titulares, y cualquiera de ellos se opone al procedimiento, automáticamente ya no resuelve. Entonces, solamente emite una resolución final que declara que de alguna manera no se puede determinar al titular del predio y de alguna manera declara vía una resolución la conclusión del procedimiento de cierre, sin declarar el tema de la duplicidad. Las tres partidas seguirán vivas, cada uno podrá vender, hipotecar, grabar, hacer lo que quiera con su partida, no hay ningún problema, mientras no exista un cierre. Entonces, lo único que queda al propietario más antiguo irse a un proceso judicial para eliminar y cancelar las otras dos partidas. Mientras no lo haga, las tres partidas son válidas. Y ese es el efecto de la duplicidad, que ellos podrían, en este caso, pues, el titular o titulares de estas partidas podrían hipotecar, vender, grabar. Ahora, no necesariamente el propietario más antiguo tiene la posesión del terreno. Puede ser que el propietario de 1970 tenga la posesión. Entonces, eso también es relativo. No se sabe exactamente cuál de los tres podría tener la posesión del predio, pero las tres partidas existen, ¿no? Y esta es justamente las contradicciones que hay con respecto a este procedimiento que debería concluir en vía administrativa, pero de alguna manera la oposición que se presente, el documento de oposición que se presente en cualquier etapa del procedimiento, generalmente después de la notificación, de alguna manera genera la conclusión del procedimiento de cierre. Ya el registro ya no se pronuncia y deja abierta la posibilidad de que las personas puedan recurrir al Poder Judicial para solucionar este problema. Y así se han solucionado muchos temas, ¿ah? El tema de duplicidad ha ido a un proceso judicial, por ejemplo, entre una propiedad privada, muchos casos, ¿no? Por ejemplo, el caso de los, eh, Villa Gómez, creo que es una familia, con respecto al Estado, ¿no? Que inmatricula un terreno, generalmente en tema de reforma agraria. Entonces, ha concluido el procedimiento, han habido dos partidas, uno de la familia Villa Gómez, muy antiguo, los años 40, y otra del Estado del tiempo de la reforma agraria que inmatricularon terrenos, declararon eriazos, y ahí ha habido un conflicto. Entonces, el Poder Judicial ha resuelto a favor de la familia, esta familia, ¿debido a qué? Debido a que en ningún momento se les expropió y generaron una partida en duplicidad sabiendo que existía una partida más antigua, ¿no? Y así hay muchos casos donde se han generado este tipo de inscripciones de doble inmatriculación. Muy bien, ok. Entonces, ya terminamos este tema de la exposición, hemos visto los tres temas. Ahora dejo abierto para el tema de preguntas, por favor. Preguntas, levanten la mano y comenzamos la ronda de preguntas. Muy bien, comenzamos. Primera pregunta, active su micrófono, M.
Sí, buenas noches. Buenas noches. Por favor, formule su pregunta. Aló, ¿me escuchan? Sí, sí, le escucho. Sí, por favor, su pregunta. Buenas noches. Sobre la duplicidad registral, Ya. teniendo en cuenta que toda duplicidad va a implicar una duplicidad gráfica, una superposición gráfica, pero no viceversa. Un rato voy a apagar mi Sí, por favor. Sí, ahora sí. ¿Aló? Sí. Su pregunta, por favor. Active su micrófono. Ah, bueno, ya está activado. Por favor, su pregunta. Creo que tienen problemas técnicos. Sí, me parece que tiene problemas con con Sí. su micrófono, Ah, doctor. ya. Sí, mientras lo activa, no sé si hay otra pregunta, por favor. Muy bien, creo que en el chat hay preguntas. Vamos a ver el chat mientras hacen sus preguntas sobre él. Y vamos a ver acá. Buenas noches. ¿Cuándo se determina una duplicidad preexistente? Muchas gracias. Muy bien, muy buena pregunta. A ver. eh, el tema de la duplicidad preexistente, ¿no? Y sobreviniente, son dos tipos de duplicidades, es generalmente en los procedimientos de lo que se llama prevalencia de la información catastral, ¿correcto? Entonces, si yo ya tengo un tema de que la duplicidad existe en este momento en registro de hoy día 12 de diciembre del 2025 y si yo pido un informe catastral, dos partidas están superpuestas, digamos en un 50% entre dos partidas, eso es una duplicidad preexistente que existe en el registro, motivo por el cual yo podría realizar cualquier acto registral, ya sea de modificación física, ya sea de independización, acumulación. Mientras no existe el cierre, yo puedo hacer cualquier acto jurídico con respecto a las partidas en esta duplicidad preexistente. En cambio, en la duplicidad sobreviniente es cuando yo creo la duplicidad. Ahorita, en este momento, el día 12 a esta hora, hay dos partidas que están limitando una con otra. No existe superposición. El día lunes inicio un procedimiento de rectificación y al momento de rectificar, mi predio rectificado de 9 hectáreas pasa a 10 hectáreas y se superpone con la otra. Ese cambio de área, ese incremento de área, está generando una duplicidad y esa es una duplicidad sobreviniente, motivo por el cual no procedería el tema de la rectificación, porque estoy afectando un derecho de terceros. Entonces, la, digamos, duplicidad sobreviniente es cuando se aplica un procedimiento administrativo, puede ser rectificación, puede ser el procedimiento de prevalencia, o puede ser este tema ¿cómo se llama? Saneamiento catastral y registral, que genere el tema de la duplicidad, ¿correcto? Y ahí justamente tenemos que tener en cuenta otros elementos jurídicos que me permitan llegar a inscribir encima de la otra propiedad, siempre y cuando tenga un tema de actualización de bases gráficas por parte en el tema rural, especialmente en el tema de prevalencia de información catastral. Correcto, muy bien. Eso es muy bien, ya está, ya está. Muy bien, muy bien. Ah, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, señores? Estamos en los minutos finales, ya concluyendo la sesión de hoy. Además, la última sesión del diplomado. ¿Hay alguien más que preguntó, doctor? Creo en el En chat. el Muy bien, chat. vamos a ver. Dice, ¿qué sucede cuando SUNAT informa que no se puede determinar la duplicidad? Y yo mismo también y lo mismo también señala el verificador catastral. Muy bien, muy buena pregunta. Y llegamos al caso donde se supone que ya SUNAR, el equipo de SUNAR, primero la parte, digamos, del área de catastro, ha definido que no puede determinar la duplicidad y también el registrador de la lectura de la partida tampoco lo puede determinar, han dado la opinión de que no se puede determinar.
Y el verificador tampoco lo puede hacer. Entonces, yo recomiendo en estos casos que no es que no se pueda determinar, lo que pasa es que no tienen elementos que le permitan definir el grado de superposición. Entonces, en estos casos, frente a esta pregunta, yo recomendaría que se contrate a un especialista en bases gráficas para que haga la reconstrucción de los derechos de propiedad de esos dos polígonos y pueda definir exactamente el tema de la duplicidad, si existe o no. Entonces, esto es lo que se llama un análisis técnico registral, correcto, que no necesariamente lo hacen todos los verificadores. Ojo, hay verificadores especialistas en este tema que realizan todo un tema de reconstrucción y precisiones y dan un informe indicando que sí, existe superposición y recomiendan una actualización del tema de la base catastral, disculpe, la base gráfica del registro. Y hay toda una metodología para esa actualización. Pero tiene que hacerse ese análisis previo para brindar esa información necesaria que necesita el registro, en este caso el área de catastro de registro, para poder actualizar esos polígonos. Entonces, por ahí tendría que ir la solución a esta problemática que me están presentando. Muy bien, ok, dice, buenas noches. Dígame el ejemplo del predio de Ayacucho que la administrada inscribió dos veces. Sí, es un predio, el tema de Ayacucho, sí. Este predio, como le digo, se inscribió en una primera de dominio, ¿no? Es decir, fue una escritura pública que tenía muy antigua, por supuesto, y recién la inscripción lo hizo en el 60, 1960, ¿no? De un predio urbano. Pero como te digo, después de este suceso, una calamidad que le sucedió a esa señora, ella pensaba de que ya al haber perdido esa partida registral que le dieron, esa copia informativa que le dieron, ya había perdido el derecho, no tenía el documento. Y era simple que vaya y pida una copia de esa partida, paga los derechos y tenía, pero dentro de su conocimiento pensaba que había perdido su derecho. Por esa razón recurrió a sacar una nueva copia al notario, una copia certificada del notario, y con eso presentó nuevamente al registro para poder inscribirlo como inmatriculación. ¿Por qué lo inscribió? Porque en ese momento, el año 70 estamos hablando, no había un catastro. Es decir, las áreas de registros públicos no contaban con un área de catastro, no podían verificar realmente si una inscripción ya estaba inscrita con anterioridad. A veces revisaban los índices y no lo ubicaban, los predios. Entonces no había una manera, ni una base de datos, no había computadoras, no había esto, todo era manual. Entonces no podían detectar el tema si un predio ya se encontraba anteriormente inscrito. Entonces, por eso que generaron esta doble inscripción. Y así hay muchos casos. A veces van a encontrar casos de títulos de propiedad otorgados por la municipalidad, donde la municipalidad otorgaba un título, lo inscribía y después la persona solicitaba una copia del título, le daban un título, pero en diferente formato y también lo inscribía en registro en otra partida. Y era el mismo lote, la misma manzana. Y sobre el mismo lote de manzana habían dos títulos de propiedad con diferentes partidas. También hay esos casos. Por eso, los casos son diversos, pero en realidad, si tienen los mismos datos, es una duplicidad compatible, ¿no? Es una idéntica, ¿no? Que tiene los mismos datos. ¿Correcto? Muy bien. Ok, a ver, otra pregunta. Dice, cuando un terreno que no forma parte de la comunidad campesina compra un lote a la comunidad, su titularidad ¿es por transferencia o por escritura pública? A ver, cuando un tercero que no forma parte de la comunidad compra un lote a la comunidad, ¿su titularidad es por transferencia o por escritura pública? Muy bien. Imaginemos que voy a la zona de Canta. Canta es una comunidad campesina, la parte rústica, y me agrada un predio, ¿no? Y decido comprarlo. Pero resulta que el propietario es la comunidad campesina. Entonces, la pregunta es de que a veces hay comunidades que son muy, digamos, no tienen la voluntad de transferir predios a terceros, ¿no? Hay mucha resistencia por parte de la junta directiva. Entonces, aún yo quiera pagar el precio, no me lo van a vender. Pero hay otras comunidades que son más abiertas, ¿no? Tienen más apertura, pueden llegar de alguna manera a este tema de los comuneros de la asamblea comunal a transferir y así lo hacen a muchas mineras, a muchas empresas privadas les venden terreno, ¿no? Pero imaginemos que hay la voluntad de vender, entonces tendría que la asamblea comunal dar digamos, tomar esa decisión con mayoría de 2/3 y autorizar la transferencia de propiedad por una venta, digamos, ¿no? Y eso generaría, primero, un acta de acuerdo de asamblea comunal mayor a 2/3 que apruebe el tema de la venta de terrenos comunales, ¿no? Digamos, 2 hectáreas en diferente. Para lo cual, en esa acta se tiene que establecer
los datos técnicos del área que me está vendiendo, la comunidad, y nombrar a la persona que va a suscribir la minuta y la escritura pública. Entonces, esa acta se eleva de alguna manera a nivel registral a través de una copia del libro de actas notariado y se inscribe en la partida de personas jurídicas, donde indique justamente esa decisión de la transferencia de derecho de propiedad. Después, con esa acta se va al notario y se elabora la minuta y la escritura pública. Y esa escritura pública, complementada con un plano, se va al registro para la inscripción y ahí se realiza la independización del terreno de la comunidad campesina. Deja de ser comunal y se transforma en propiedad privada, ¿no? Esa es la metodología que se utiliza para el tema de transferencia de terrenos comunales. Muy bien, ok. Entonces, ¿la norma define el concepto de la duplicidad registral? Sí, define, la norma está establecida, lo hemos visto acá en la presentación, no se preocupen, le vamos a mandar la presentación y ahí está la definición y está dentro del Reglamento General de Registros Públicos, también está en el artículo 56 la definición de duplicidad de partidas registrales. Muy bien. Ok, hemos terminado con las preguntas de acá. ¿Hay alguna pregunta? Gina Bustinza, ¿tiene alguna pregunta? Gina, active su micrófono, por favor, si tiene alguna pregunta. Active su micrófono, Gina. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué Ya, tal? doctor, buenas noches. Una consultita. Mire, tengo un propietario que es dueño de 4 predios rústicos en expansión urbana. Ujú, Ellos que él, la propietaria quiere proceder a acumular los predios para hacerse una sola poligonal. ¿correcto? Resulta que pidiendo las bases gráficas al registro, 3 predios hay 2 contiguos que no se superponen y hay un tercero que está discontinuo, está un poco más allá, pero hay un cuarto predio que prácticamente se superpone sobre 3 de ellos. Los 4 predios son de la misma propietaria, Ujú. ¿no? Y en este caso, ¿cómo se tendría que hacer si está superpuesto el cuarto predio sobre parte de los otros 3 predios que también son de ella misma? A Y ver, para hacer la acumulación, ¿no? sí, muy bien, muy buena pregunta. A ver, lo que pasa es que tendrías que analizar las partidas por separados. Las primeras dos partidas, digamos, analizamos las dos primeras partidas o tres Ujú, partidas que no tienen superposición, las plasmamos en una base gráfica y vemos su antecedente. ¿Cuándo nacieron? Si nacieron ujú, de una inmatriculación, entonces cada una de las partidas son independientes. Pero si nacieron de una independización de otra de mayor extensión, se supone que es el antecedente. Entonces, al tener ya el dato real, si es una inmatriculación o una independización, analizamos esa partida que se superpone y vemos cómo nació. Si nació de una ya, inmatriculación o nació de una independización del fondo original, de la partida matriz. Entonces, acá hay un error ujú, en el tema de determinación de esa cuarta partida. Puede ser corregido ese error revisando la partida y el asiento registral, porque a veces hay errores en la transcripción, tenemos que ir a las escrituras públicas originales para ver si se equivocaron y que en realidad, pues, ujú, registro público lo está ubicando superpuesto cuando en realidad es continuo, ¿no? Son lotes contiguos los que se vendieron. Entonces, ujú. acá yo recomiendo, vuelvo a lo mismo, un análisis de cada una de esas partidas a nivel gráfico, no a nivel registral, Ya, sino a nivel gráfico que un especialista, un técnico especialista en bases gráficas, para que haga un análisis técnico registral, defina exactamente qué es lo que pasó con respecto a los antecedentes registrales, a la ubicación, a los títulos archivados, a las escrituras públicas. Y ahí recién tomar una decisión, ya sea una corrección directamente en el registro, que se puede hacer, ujú, o algún ya. O sea, procedimiento en ujú, materia, si está en zona urbana, a través de la municipalidad, o si está en zona rural, con el gobierno regional. Pero tiene que analizarse esas partidas para tomar de alguna manera una medida y una corrección inmediata. ¿Correcto? ujú, Muy bien. ya. ¿Algu- Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, sí. ¿Alguna otra pregunta, duda? Muy bien. Ok, muy bien. Creo que cerramos el tema acá. Ya no hay preguntas, dudas. Bueno, señores, si no hay dudas, preguntas, agradecerles justamente por el tiempo en este diplomado y gracias por las preguntas, la participación, ¿no? Y haber tratado de absorber la mayor cantidad de preguntas y dudas con respecto a estos temas vinculados al catastro y a la formalización. Y como ven, hay muchos temas
que se tienen que desarrollar y sobre todo problemas a nivel registral y a nivel catastral, que de alguna manera las normas que se están expidiendo están tratando de ayudar a solucionar estos temas y no quedarse justamente solamente en problemas, sino en soluciones que directamente pues los entes formalizadores. Ah, Juan García, ¿tiene una pregunta? Disculpe. Active su micrófono, Juan. Activa, Eh, Juan. Sí, buenas noches, Juan. ya, buenas noches, doctor. Una Sí, pregunta, doctor. dígame. Hay un predio urbano que le está formalizando el municipio, pero, Correcto. pero forma parte de una habilitación urbana con restricción de obra. ¿Se Ujú. puede, se puede formalizar este predio? Ya. A ver, si es una habilitación urbana con recepción de obras, lo que tenemos que definir primero quién es el propietario de la habilitación. Si es una asociación de vivienda, una cooperativa de vivienda o si es una persona natural. Correcto. Ya, Si es así, el único que puede titular y formalizar estos lotes de la habilitación es el titular, esta asociación o cooperativa, quien tiene que dar el título de propiedad. La municipalidad, yo no podría dar títulos de propiedad. Primer punto. Segundo punto. Si la municipalidad recibió lotes en compensación económica y han transferido la titularidad a favor de la municipalidad por escritura pública, algún documento y aparece como titular en el registro de ciertos lotes, en ese caso sí, la municipalidad tendría que titular y formalizar ese lote. Generalmente el tema de bienes aportados a las municipalidades, la municipalidad, el único instrumento que tiene en habilitaciones urbanas para poder transferir es a través de la subasta pública. No puede emitir directamente ventas directas, porque la ley orgánica de municipalidades solamente permite el tema de por subasta. Eso en el caso de habilitaciones. Si fuera un asentamiento humano, sí, la municipalidad sí está facultado para dar títulos de propiedad en asentamientos humanos o centros poblados. Pero en el caso que me está presentando de habilitaciones, no. Entonces, primero paso, averiguar el titular de ese predio que supuestamente va a adjudicar la municipalidad. Y si es un tercero, la municipalidad no puede adjudicarlo, no puede transferirlo en propiedad. ¿Correcto? no, gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, tenemos ya cerrado el tema y nuevamente, a ver, creo que hay otra pregunta por acá. Muy bien. ¿Qué procedimiento se tiene que hacer cuando existe una inscripción a favor de la municipalidad y otra más reciente a favor del Estado, afectado en uso la misma municipalidad? Esta última tiene medidas inscritas de acuerdo a la realidad física que fueron inscritas como parte de la formación. Muy bien, cuando son dos partidas, que son dos entidades del Estado, cuando es Estado, hay un artículo en el decreto legislativo 1202, que es el cierre de partidas compatibles del Estado. Entonces, hay un procedimiento especial establecido, si lo apuntan, en el decreto legislativo 1202, artículo 6, ya, donde se da esta casuística en primer lugar. Es en primer lugar. En segundo lugar, si no aplican esta casuística del 1202 que he mencionado, podrían también analizar realmente si esta duplicidad se ha creado como consecuencia de una mala transferencia del predio, porque a veces hay predios que ya están inscritos y al momento que interviene Cofopri no los transfiere, no hace la famosa migración. Entonces, ahí lo que falta es complementarlo a través de una migración y eso se hace justamente con una solicitud presentada a COFOPRI. Tendrían que analizarse este caso para ver si es un traslado por migración o es un tema realmente de duplicidad que puedan aplicar el 1202. Correcto. Muy bien. Ok. Bueno, creo que ya ahora sí no hay preguntas. Bueno, señores, nuevamente me despido. Muchas gracias a todos. Muy agradecido por el tiempo, ¿no? Este espacio para poder compartir con ustedes estos conocimientos. Hasta una Sí. próxima ocasión. Muchas gracias.